grabes, Carmen. Ahí está. Oye, Carmen, esto tiene otro precio, ¿eh? Siempre ahí estamos viendo, pero no me llega ni uno. Estamos hablando de generosidad. ¿Cómo es la cosa, mami? Y ya tú sabes. Ya. Bueno, bueno, esta es una clase que voy a hablar. Les preparo un texto así simple. Simplemente es un panorama bíblico donde les hablé sobre el Antiguo Testamento, dar en el Nuevo Testamento, lo que dice Jesús de dar, lo que dice la epístola Paulina y lo que dice las epístolas de Juan. Creo que no vamos a alcanzar a verlo todo ya por el tiempo, pero se los dejo en función a que lo puedan masticar. Bueno, al grado. Es una clase muy confrontacional, pero quiero darle con todo y quiero que ustedes puedan decirme. Miren, mi computador dice que tengo internet inestable, así que si me estoy quedando pegado, avísenme, porque yo hablo nomás. Entonces, por favor, le doy todo el derecho para que saquen el micrófono y me digan, Pablo, cámbiate de lugar o haz algo. eh, pero al grano dijo, ok, ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, hágame una señal, sí, ya, ok. Vamos con la generosidad. Miren, el acto de dar es el mayor motor del mundo, porque chicos y chicas, ustedes, chicos no, perdón, chicas, ustedes que son madres entenderán de que cuando tú amas a un hijo, las que son madres, entienden que no existe sacrificio que tú no puedas hacer, incluso dar tu vida por tu hijo. Entonces, hay una relación directa entre el amor y el dar. Si tú no estás siendo generosa, es porque no amas. Punto. ¿Ok? Tú no amas lo que el Padre ama, tú no amas al Padre y no has recibido la revelación completa del amor de Dios sobre tu vida. Porque cuando tú entiendes al Padre, tú empiezas a despegarte primero de las cosas de este mundo, segundo de los valores de este mundo, tercero de lo que este mundo valora y cuarto, empiezas por sobre todo a aborrecer todo lo que te aleja del Padre. Karina Chacón, te voy a hacer una pregunta, así que desbloquea el micrófono. Cuéntame, qué dice Juan 3:16? ¿Te lo sabes de memoria o no? No, Te, pero lo puedo ah, buscar. Mira, dice, porque de tal manera. Te digo Amó Dios al esa. mundo. ¿Ya? Ese, Sí, ese. Porque de tal manera Dios amó al mundo ese es. que. Ya, Sí, ese es. entregó ¿Qué a su dice? ¿Te lo unigénito. sabéis de? Ok. ¿Para qué? Sí, sí, bueno, así, bueno, con mis palabras, pues, ¿no? Porque de tal manera Dios al mundo. Con mis palabras lo puedo decir. Dale nomás, dale. Sí, ¿escucha? Di- ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, dilo nomás. Ya, ya. Porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su unigénito, para que todo aquel que creyera en él tenga vida eterna y no se pierda. ¿Es ese? Muy bien, muy Creo que bien. es ese. Lo Con mis dijiste como palabras, pues, testigo de ¿no? Jehová, pero lo dijiste. No, bien, bien, no hay problema. Sí, bien, bien. Estuviste bien, no hay problema. Gracias, gracias. Pero dice, mira, dice, porque de tal manera Dios, el primer verbo que dice, amó al mundo, y luego dice, y dio a su hijo. Hay una relación directa cuando tú amas, eres generoso, ¿ya? Cuando tú no amas, se ve muy reflejado en cuanto la persona da. Em, Chuta, se me ocurren otros ejemplos heavy, pero en la familia, en casos familiares. Se nota mucho cuando un padre da. Un padre da todo. Un padre ama a sus hijos. Y yo doy todo por mis hijos, por mis tres hijos. Lo doy todo y más. Y siempre voy a dar todo y más, porque son mis hijos.
No importa, o sea, no importa una cuota, no importa alguna zapatilla, no importa nada, porque les amo. Y mi amor me hace darme y me hace dar sin reglas, sin medidas. El amor de una madre es un amor sacrificial. La madre es una madre que defiende, es una leona, es una luchadora, es alguien que está dispuesta a dar su vida. Hay muchas mujeres que quedan muy afectadas después de los partos, sobre todo si son cesárea o partos fuertes. Hay muchas madres que mueren en el parto y prefieren dar su vida para que nazca su hijo o su hija. Comprenden el ejemplo que estoy diciendo. Porque hay amor, porque hay amor. Entonces, es bien heavy. Acá el acto de dar aparece 1500 veces en la Biblia. Y las finanzas son las posesiones. Hay 2350 versículos que hablan sobre dinero y la administración. Versículos específicos de generosidad que los ordena, que los manda, o el desprendimiento, la ayuda al prójimo. Hay más de 700. Luego dice una temática comparativa, que la fe, que mucho se predica de la fe, se habla de la fe, que tienes que tener fe para mover montañas. Solo existe un poquito más de 500, específicamente son 516 versículos de la fe, de la oración. Hay 513 versículos. Ahí dice 500, pero son 513. Dinero y la generosidad son 2350. ¿Y por qué los asocio? Porque, por ejemplo, el ejemplo de Caterina, que está ganando este monto de 400.000 pesos, yo creo que a ella le encantaría ser más generosa, pero no puede. No puede, no es porque no quiera, es porque no tiene recursos. Y no tiene recursos porque no ha administrado bien sus tiempos, sus habilidades y sus dones. Porque Jesús dio un ejemplo muy controversial y dijo que había un samaritano. Recuerden, es como que a nosotros, tu pastor te estuviera colocando un ejemplo hoy por hoy, un travesti. ¿Cachai? Hay un travesti que vino y fue tan generoso, más que todos los cristianos de tu iglesia, con el vagabundo que está en la esquina, que estaba todo mal herido, lo llevó a la clínica alemana, lo curó, lo- luego le pagó un hotel, luego le pagó a alguien que lo asistía, puso un cheque en blanco para que todo lo que ese tipo necesitaba fuera. Creo que ninguno de nosotros, o tal vez me equivoco, estamos en una condición de tener tantos ahorros para invertir en una persona que no conocemos. Ese fue el ejemplo de Jesús, y se burló en la cara del sacerdote que estaba pasando, del músico de adoración que estaba pasando, y usó un ejemplo de alguien que los judíos repudiaban, que puede ser un travesti, puede ser cualquier forma que los cristianos normales en una iglesia repudie. Eh, entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Jesús puso un ejemplo sobre la base de que las personas tenían dinero para dar, porque si no es imposible. La temática comparativa lo estamos yendo. La mayor concentración que habla sobre esto es absolutamente Proverbios. Chicas, les tengo una tarea. Y aquí, Carmel, tú eres la responsable, policía moral, espiritual, y tienes la autorización, te voy a pasar el liquid paper para borrar del libro de la vida a aquellas mujeres que no hagan la tarea. Serán borradas del libro de la vida, ¿ya? Así que Carmel tiene toda la autoridad para hacerlo. Necesito, chicas, que esta semana no van a tener una tarea en grupo, porque es nuestra última clase, gracias a Dios, van a descansar de mí, aleluya, te gloria a Dios, por eso, como dicen los pentecostales. Y, pero van a leer desde mañana 30 días el libro de Proverbios, en la versión que quieras. Te recomiendo no Reina Valera, ¿ya? Te recomiendo la NTV, te recomiendo la NBI, te recomiendo la TLA, en fin, la versión que tú quieras, pero no Reina Valera. ¿Por qué no Reina Valera? Porque hay unos proverbios que se explican mucho mejor en estas otras versiones. Y quiero que el día de mañana van a leer un proverbio diario, chicas. Son menos de 5 minutos, ¿ya? Un proverbio diario y van a subrayar y van a colocar como ejemplo todas aquellas
versículos que hablen de dinero y van a quedar impresionadas cómo la Biblia nos enseña de proverbios. Entonces, desde mañana van a leer un proverbio diario y van a subrayar todo lo que tenga que hablar con dinero. Lo que yo hago, a ver si tengo proverbios por acá, miren, les voy a mostrar dónde, no sé si me veo o no me veo. Carmen, mira si me estoy viendo bien o no. Hazme un gesto porque a ti te veo. ¿Se ve bien? Se ve borroso, desenfocado, porque tienes desenfoque, Ah, entonces sí. no, Bueno, nada, no lo agarra, no lo agarra. nada, ya no, no agarra, pero bueno, después le voy a mandar una fotito, pero mi Biblia está subrayada completamente de proverbios y quiero que la suya sea igual. Y les recomiendo que al lado pongan deuda, pongan dinero, pongan emprendimiento, pongan generosidad, pongan subtítulos a través del lado de la Biblia y tengan Biblia y acostúmbrense. Bueno, Lucas, miren qué loco, hablando de Lucas, Lucas es el libro que habla sobre generosidad. Luego, el segunda de Corintios, que espero que nos quede el tiempo para terminar ahí, y luego absolutamente Deuteronomio. Deuteronomio, lo dije mal. Este contiene todas las leyes de las protecciones, el año jubileo, en fin. ¿Por qué hay tantos versículos? Bueno, porque hay un mandato legal, Antiguo Testamento, porque hay una sabiduría práctica, esto es lo que habla Proverbios, y hay un fruto espiritual que enseña Jesús y Pablo. Bueno, esto lo voy a pasar bien rápido. Hablamos sobre 2350 versículos, hay promesas y quiero hablar sobre esto. Las promesas, eh, hay una, y acá voy a hacer un paréntesis y no voy a gastar mucho tiempo en esto y cuando nos veamos creo que voy a hablar sobre esto más específicamente. Pero chicas, es una herejía todo lo que tiene que ver relacionado con el Ministerio de la Prosperidad. La prosperidad fue creado en el 1878. Es una conjunción de los Estados Unidos de tres corrientes que son hedonista, es la nueva era, y hablaron que se llamó el nuevo pensamiento. Anótense eso y después búsquelo en Google. Nuevo pensamiento. El nuevo pensamiento mezcló ideas y a principios de los años 1900 hicieron un sincretismo sobre, tomaron algunos versículos, luego se une la ley de la atracción con un libro muy conocido que después, muchos años después salió que se llama El Secreto, empezaron a unir fuerzas hasta que unos predicadores, obviamente por hambre de dinero, engañaban a la gente trayendo y malinterpretando los versículos de Jesús, poniendo el fin que la bendición de Dios es una salud buena, una prosperidad económica y una posesión efectiva monetaria. Frases como somos hijos del rey y tenemos que vestirnos y andar como igual. Declaraciones como tú ven a hacer un pacto o decreta tu bendición o reclama tu prosperidad. Está todo centrado en el humanismo, en la riqueza temporal y el amor al dinero. El cristianismo se despega de esto, no tiene nada, nada que ver. 1940, 1960, viene el boom en los Estados Unidos de esta tendencia con algunos telepredicadores que no los vamos a mencionar, pero hasta el día de hoy las dos iglesias más grandes de los Estados Unidos son las iglesias que principalmente hablan de prosperidad. No es el termómetro espiritual de una riqueza espiritual que tenga que ver con una espiritualidad madura y sana, sino todo lo contrario. Porque si la evidencia que tu vida cristiana debe de ser exitosa económicamente y tú debes ser millonario para así demostrar las bendiciones de Dios, el primero que estaría fuera de esta lista sería el apóstol Pablo, sería Jeremías.
Muchos me pueden decir los ejemplos del Antiguo Testamento. Sí, pero yo te lo contrasto con toda la vida de los apóstoles y cómo murieron. Mismo Jesús acá en la tierra, o cuando Jesús resucitó, no puso a sus 11 discípulos con muchas bendiciones, con mega templo, con megas campañas, y se llenaron los templos. Simplemente Jesús visitó casas y se fue caminando 11 kilómetros con dos confundidos. Nunca el objetivo del cristianismo se centra en el ganar, en el obtener. Jesús habló todo lo contrario y es lo que vamos a ver en esta clase, sino el centro del cristianismo es que Cristo viva en ti, siendo generoso y tus recursos en este mundo se te tienen que acabar haciendo la voluntad del que Dios te mande. El éxito de tu vida es ser igual como Jesús, gastando tu energía, tu vida en lo que verdaderamente importa, que es la eternidad. Si tienen duda más de esto, no me puedo extender más por tiempo, pero el domingo en la tarde, cuando nos veamos, le voy a mandar todas las citas, todos los datos históricos. Y tienes dudas sobre esto de la prosperidad, por favor, háganmela. ¿Ya? Pero chicas, si alguna está creyendo que orar al Señor y pidiéndole milagros financieros para que cambies tu vida, te quiero decir que la oración no es para eso. La oración es para conocer más íntimamente al Espíritu Santo. La oración es para perderte. La oración es para renunciarte. La oración es para que tú mengues. No es para la prosperidad, no es para nada de este mundo, sino todo lo contrario. Tomamos nuestra cruz, somos los discípulos, amamos menos las cosas porque los amamos más a Él. Por eso que el Señor dejó su reino de gloria y vino como siervo a servir y a morir por amor. Y nosotros tenemos que caminar en el mismo sendero que Él nos dio. Ahora, ¿Dios nos bendice? Sí. ¿Dios es un Dios bueno? Sí. ¿Dios te quiere próspero para ser generoso? La respuesta es sí. Pero el foco no está en el dinero, no está en la comodidad y no está en los beneficios que este mundo trae tener dinero. El foco está en la persona de Jesús, en su milagro. Y cuando Dios te bendice es para que bendigas más. Cuando tu corazón no está listo, Dios te bendice y tú empiezas a tener una vida más hedonista. Y como te gusta tanto, empiezas a endeudarte para alcanzar logros y metas, que tu fin no es ser generoso, tu fin es disfrutar de los beneficios, de la comodidad y la falsa seguridad que este mundo te da. Punto. ¿Ya? Si algunas tienen otras preguntas más acerca de la prosperidad, el domingo me agarra y me estruja como un limón. Sigamos con generosidad. ¿Ya? Sigo. Las promesas a social de edad. Esto es solamente una cosmovisión y es solamente la introducción. Hay una medida al retorno. Y voy a decir esto porque es verdad, pero se mal usa en el misterio de la prosperidad o en el pseudo evangelio de la prosperidad. Dad y os dará medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo. Jesús está hablando acá cómo se vendía el trigo o los granos, que cuando tú das no tiene que ser una porción, tienes que hacer el esfuerzo como los que estaban vendiendo el grano, tomaban su túnica y se la doblaban y apretaban el grano para que entrara más. Tú nunca vas a poder ganarle a Dios en su generosidad. Quiero que anotes esa frase. Tú nunca le vas a poder ganar a Dios en su generosidad. Por eso que Dios prueba nuestros corazones. Porque el segundo punto ahí que están viendo es una prosperidad integral. Quien ayuda al necesitado no queda desamparado. Proverbio 11:25. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Y muchas veces ves que lo que diste no fue bien reconocido, no fue incluso bien utilizado, pero tú tienes que simplemente dar, porque el alma generosa será prosperada. Y hay veces que tú das, y pasa como las bendiciones, pasa como el Salmo 91, que dicen, oye, caerán 1000 a mi diestra, 10.000 a mi otra diestra, y a mí no me llegarán. Así nos pasa, que todos son bendecidos, menos yo, como el ejemplo de nuestra amiga de las ventas. Porque tienes que entender que muchas veces, y quiero que esto traiga paz a tu corazón, muchas veces la siembra que tú estás haciendo en personas
La cosecha la vas a ver en la eternidad. Y vas a ver que es mucho mejor. Porque lo que Dios te puede bendecir acá es momentáneo. Pero si las bendiciones están en el cielo, son una cosecha eterna. Entonces, te pregunto, ¿te gustaría vivir acá en una condición, no de escasez, pero no con tanto lujo, cuando tu vida está invirtiendo en la eternidad? Para mí la respuesta es sí. Y es el foco de un corazón centrado. Tercero, inversión en la eternidad. Acumular tesoros donde no dañan. Mateo 6 20 y 21. Y Lucas también lo enseña muy bien. Si no hacer tesoro en el cielo, porque no hay, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará. Las otras versiones dice los deseos de tu corazón. Y Jesús enseñó esto, donde hagan tesoro en el cielo. Es un mandato de Jesús, ¿cachai? Entonces, Mile, regálale la cuenta a esta amiga. Si Dios te puso en el corazón, hazlo, porque estás haciendo tesoro en el cielo. Y les quiero enseñar algo, chicas. Cada vez que tú das, eh, ¿se acuerdan? Tengo una amiga que siempre me hace comparaciones con películas Disney y yo quedo más colgado. Y se me está pegando esto de hacer comparaciones de películas, pero el tema es, quiero hacer una comparación con Matrix. Y se acuerdan que habían dos realidades en Matrix y Neo que se conectaba y eran dos realidades y a veces estaba en la Matrix y se desconectaba y estaba en lo real. Ah, mm, y es como, tú tienes que entender que cuando tú eres generoso, estás invirtiendo en la Matrix y hay cosas que no vas a ver en la vida real porque vas a estar viviendo allá. Pero lo que te quiero decir que en la vida real hay un choque de realidad cuando tú hay un error en la Matrix, como se decía, cuando estaban conectados que la Matrix de repente fallaba y había errores en la Matrix. Cuando tú en este siglo presente malo, con el reinado de Satanás, el príncipe de este mundo que gobierna esta tierra, tú eres generosa, hay un error en la Matrix. ¿Cachai, no? Hay un desfase. Algo pasa porque estás afectando la eternidad. ¿Cachai? Entonces, cada vez que tú eres generoso, estás haciendo contracultura. Y con las personas que hables, con las personas que digas, no te van a entender, incluso te pueden juzgar, incluso te pueden malinterpretar, te pueden hasta pelar, como se dice acá en Chile, a hablar mal, te pueden tratar de tonto, y tú mismo empiezas a dudar de ti mismo, porque hay un fallo en la Matrix, ¿cachai, no? Porque en lo terrenal y en lo caído no aguanta la generosidad, porque la generosidad es un valor de Dios, Juan 3:16. Por de tal manera Dios amó al mundo, por eso dio a su Hijo. Estás amando lo que el Padre ama. Mile Fajardo, tú estás amando a esta persona y por eso le estás dando este curso. Y así el ejemplo con todas. Porque lo que nos mueve es el amor. Después búsquenlo y anoten en sus notas. Romanos 5:5 dice que nosotros amamos porque el Espíritu Santo ha puesto el amor del Padre en nuestros corazones. Eso dice Romanos 5:5. Entonces, cuando nos movemos en amor y estamos más cerca de Dios, empezamos a amar a condiciones que no nos pertenecen. Último, responsabilidad social. Dios dice que eres muy bendecido cuando ayudas a los pobres y a los necesitados. Proverbios 19:17. Jehová presta al que da al pobre y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. Está en Reina Valera, pero en otras versiones dice que Dios le va a prestar dinero de su banco celestial al que levanta, al que ayuda y es generoso con el pobre. Así que no me levanten la mano como dice el apóstol Américo, ¿ya? Pero quiero que sepan que si necesitas ser bendecida, preocúpate de los pobres, ¿ya? El corazón del Padre se derrite. Es un mandato a la generosidad abierta. Deuteronomio 15:10 dice, sin falta le darás. ¡Uy, qué buena frase esa! Sin falta le darás. Y acá quiero detenerme un poco.
Ustedes saben, estuve buscando en las estadísticas, que más del 89% de los habitantes del mundo viven sin los suministros básicos, ¿cierto? Y solamente el 3% radica con un bienestar pleno: techo, agua potable, electricidad, wifi y por lo menos dos comidas al día. Te estoy hablando de dos comidas. Ustedes tienen tres, cuatro y algunas cinco ya. Pero bueno, no voy a entrar en ese punto. No, tres comidas mínimos al día o dos, ya eres considerado como millonaria para el resto del mundo. Y acá dice, sin falta le darás. Hay veces que nos concentramos tanto en la queja, en lo que no sucede, en los faltantes, que nos vivimos en contentamiento para frenarnos y pararnos, que tenemos agua potable, que tenemos luz, que tenemos wifi, que tenemos lo mínimo. Y es una bendición de parte de Dios que somos el 3% de gente que es beneficiada en este mundo, en el mundo entero, chiquillas. Y el apóstol Pablo, o sea, Santiago, el hermano de Jesús, habla sobre esto y dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y a las tribulaciones. Y con esto quiero enseñarles. Y me abro de... Estoy listo para que me crucifiquen con lo que voy a decir, ¿ya? Carmen, llama a tu abogado porque creo que arriesgo de demanda con lo que voy a decir, pero, bueno, acá estamos, me creo Jerko Puchento, ¿ya? Así que vamos a enseñar esto. Chiquillas, las 518 leyes del Antiguo Testamento ya no nos rigen, ni para salvación, ni como modo o operandi de ética en la vida. El que nos rige es el Espíritu Santo y Él pone el querer como el hacer en su voluntad. ¿Ok? ¿Por qué estoy diciendo esto de las 518 leyes del Antiguo Testamento? Porque dentro de esas están los tres tipos de diezmo. Está el diezmo para los levitas y los sacerdotes, que no tenían propiedades, que vivían del templo, en fin, un montón de requisitos. Segundo, está el diezmo anual, que era el 10% que se traía a Jerusalén. Y tercero, era un diezmo trimestral, trianual, perdón, que se daba el 33% anual, o un diezmo a cada 3 años, que era exclusivamente para un diezmo social, para las huérfanas, para los viudos y para los extranjeros, para los que estaban teniendo necesidad. Esos eran los tres tipos de diezmos que existían. El diezmo en el Antiguo Testamento es un acto de generosidad, no de imposición, porque ni tú ni yo somos judíos, por lo cual somos de esta otra parte. El apóstol Pablo, Jesús, Pedro y la iglesia primitiva no fue perdón, no fue capaz de, incluso Pablo se peleó con Pedro porque él decía que los judíos se comportaban como judíos y a los creyentes se comportaban como creyentes, y Pablo y Pedro casi se agarran a mocha. Es muy buena la pelea esa. eh, y las malas lenguas dice que se agarraron de la barba, que se pegaron puñete, pero bueno, esa es otra versión de la Biblia que no voy a mencionar ahora. Em, lo que sí está escrito es que la generosidad en el Nuevo Testamento nace de un corazón que ama lo que el Padre ama sin límite. No hay que dar un 10%, no hay un mínimo, no hay un máximo. La generosidad es toda tu vida. Por lo cual tienes que entender que debes de ser consciente en tu semana y en tu mes de los que están pasando necesidad. No puedes apretar el corazón a aquellas personas porque tal vez no te compraste tu casa, porque tal vez no tienes un auto del año, porque tal vez, o sea, Dios te ha dado demasiado para poder y salir a compartir en tu ropa.
me escribió y me hizo un comentario de una amiga que dije el comentario de una clase de 3 jeans. Si tienes más de 3 jeans, creo que es mucho. Y lo puse como ejemplo de que tenemos mucho más de lo que necesitamos. Esta semana yo voy a hacer un acto de regalar parte de mi ropa porque no lo necesito, porque es mucho, de verdad, y quiero ir, y Dios ha puesto en mi corazón, ahora que viene el invierno, a hacer algo con la gente de calle, y de verdad, organícense, movilícense. Carmen, tenía un montón de mujeres, hagan un acto cada 15 días de ir a salir a, a a repartir café y sándwich a gente de calle o váyanse a una posta, que es más seguro, o váyanse a un servicio de urgencia a entregar sándwiches y café a personas. Pero hagan actos de generosidad. Bueno, quinto, y voy. El máximo ejemplo es Jesús. En Juan 3:16. Ok, pantallazo general de la Biblia. Nos habla acerca de esto. De que ya rígido, ¿ya? Ahora, así que no nos vamos a colocar heavy. Miren, no voy a hablar tanto de hebreo, aunque tengo algunos versículos, pero lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es la mezquindad, ¿ok? Porque la mezquindad tiene que ver espiritualmente con una estrechez de corazón. No se me vayan a los prisioneros, por favor, ¿ya? Pero estrechez de corazón es un término en hebreo que es un mal ojo, es un mal ojo. Todo tu cuerpo, todos tus pensamientos estás en una mala mirada, porque tú eres una mirada egoísta, sin comprobar la generosidad ajena. Y acá voy a tirar algunos puntos. Punto número uno. Cuando tú no estás amando lo que el Padre ama, ¿se acuerdan el ejemplo de Gabriel cuando estaba en el mall Tobalaba y se me perdió? Y el domingo estaba lleno de gente y le mostraba la foto de mi hijo que estaba perdido. Yo estaba desesperado hasta que lo encontré. Y el padre a la semana me habló de eso y me dice, así está mi corazón cuando hay personas que se están perdiendo y mis hijos están preocupados de sus cosas, de sus entretenciones y no son conscientes que mis hijos se están perdiendo y se están yendo al infierno. El primer pecado cuando tú no eres generosa es que hay un pecado de omisión. El mandato de esto, Deuteronomio 15:10, dice, sin falta darás, y no podrá ser tu corazón mezquino cuando le dieres, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos. Es una llave, amada amiga, que destraba el favor de Dios en tu vida. No es la oración, no es proclamar, decretar, reclamar, hacer pacto, eso es manipulación, ¿ok? Y no lo hagas más, por favor, no permitas que nadie te manipule con dinero. Y te voy a leer un versículo al tiro de eso que no está en mis notas. Tito 10. Tengo otro, pero voy a leer este. Timoteo, Tito. Mira, Tito 1:10 dice, porque muchos rebeldes participan en conversaciones inútiles. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvos. Hay que callarlos porque ellos con su falsa enseñanza alejan a familia entera de la verdad y solo lo hacen por dinero. Hay falsos maestros que te enseñan cosas que no están en la gracia, que no tienes que cumplir solamente con la misión del dinero. Tu generosidad tiene que ser espontánea y tiene que ser principalmente a los que necesitan. Segundo, miren, ahí la palabra darás. Eh, Mezquino, miren, ahí están en la pantalla, es afligir, es dañar, es desagradar, devastar, disgustar, es grave.
es mentiroso, es lo peor, es quebrantar, es quebrar, es maldad, triste, es lo peor. Todas estas definiciones fuertes tienen que ver con la palabra mezquino. Cada vez que tu corazón es indolente y pecas de omisión, y te quiero decir esto, este versículo de Deuteronomio 15:10 es una comisión, no es una omisión. Y que ninguna de acá me venga a decir, ah, pero eso es del Antiguo Testamento. Primera Timoteo, capítulo 3 versículo 15 dice, toda la palabra de Dios es inspirada para enseñar, redarguir y tiene el poder. Y acá habla sobre que ser mezquino es estar, es traer daño a tu vida, es devastar tu vida, es afligir tu vida, es mentirte a tu hecho, es maldad, es hacedor del mal. Cada vez que tú pecas por omisión al mandato de la comisión de preocuparte por la gente que está sufriendo, despégate un poquito de tu ombligo, que yo sé que todos estamos pasando cosas heavies, pero cuando vas al Padre y la entregas en sus manos y disfrutas el tiempo de dificultad, Dios empieza a actuar a tu favor. Pero una consecuencia de esa es que dejas de ser mezquino. Mira, la palabra mezquino en el hebreo significa afligir. ¿Estás entendiendo que estás viviendo condiciones económicas que están afligiendo tu vida y tu familia porque eres mezquino? ¿Porque eres mezquina? Es muy fuerte lo que te estoy diciendo. Es muy fuerte. Y cuando eres mezquina a lo que el Padre ama, te estás afligiendo en toda tu vida. Mira, la definición es arruinar, despedazar, afligir, bueno para nada. Así que cuando mira tu media naranja cuando te va a acostar y dile mezquino, porque eres un bueno para nada. No, no, broma. Es algo, es afligir, es dañar, en fin. Es una advertencia al ojo malo. Mira, Proverbio 23 se dice, no comas el pan con el avaro. Literalmente, el avaro en este contexto es mezquino. Literalmente, ojo maligno, ni codicia sus manjares. Acá donde dice ojo, hay una definición que la voy a saltar por el honor al tiempo. Las consecuencias de la mezquindad tiene que ver a la escasez espiritual y material, las consecuencias de que no sea generosa son, Proverbio 11:24, hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. Pongan atención a este versículo. Hay quienes que retienen más de lo que es justo. Cuando tú te concentras tanto en lo faltante y no eres agradecido con lo que Dios te da, la primera tendencia es asegurar tu vida y empezamos a retener más de lo que es justo. Y tú me dirás, ¿qué es lo que es justo? Eso tienes que preguntártelo tú con Dios. Pero el versículo dice, hay quienes reparten y se les será añadido más. Cuando tú amas lo que el Señor ama, cuando tú amas a los sufrientes, cuando tú amas a los extranjeros que están recién llegados, cuando tú amas a las huérfanas, cuando tú amas a las viudas, cuando tú amas a los niños que no tienen. Este domingo pasado fui a una feria y vi a una familia extranjera que tenían los hijos sin zapatillas y a dos puestos más allá había una persona vendiendo zapatillas a niños. ¿Cachai, no? Y yo como, qué contradicción. Hay dos puestos más acá, hay una familia de haitianos que tienen a su hija en chalitas y hacía frío, ¿cachai, no? Y dos puestos más allá había una persona vendiendo zapatillas usadas. Yo vi que alguien fue y les compró un paquete de zapatillas y se los fue a regalar y fue como obvio, es lo que hay que hacer. Y es como, chicas, de esto estoy hablando. Estoy hablando de que si tu hijo tiene varios zapatos o varias ropa o varios juguetes, por favor,
anda y reparte esos juguetes a los niños que necesitan, la ropa que necesitan. Y si viven en condominio, hagan un closet social y hagan algo para juntar ropa, no en una tragedia, sino hoy. Ustedes son gestores de cambios. Ustedes son las mujeres que van a llevar el avance del cristianismo, pero tienen que amar lo que él ama. Tienen que amar a las viudas. Les tiro un solo ejemplo. En su edificio, en su comunidad, es un condominio o donde viven, ¿han identificado a las viudas? ¿Han identificado a la gente que está sin empleo? ¿Han identificado? Y no me importa si que son de la iglesia o no, con mayor razón, si no son de la iglesia. Ustedes son gente de cambio, donde tienen que ir y actuar generosamente con aquellos. Y el versículo dice, hay quienes reparten y se les será añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y les viene la pobreza. Otra falta de la mezquindad, y tiene que ver todo con la generosidad, ¿ah? Es la falta de respuestas. Am, Dice, ¿quién es mezquino con los demás encontrará un cielo cerrado para su propia necesidad? Esto es muy heavy, ¿ah? Dice Proverbios 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Qué heavy, qué heavy. Y no te estoy hablando de un acto, te estoy hablando de una vida de generosidad. Te lo vuelvo a decir, no estoy hablando de un acto, te estoy hablando de una vida. Miren, la diferencia entre mezquindad y generosidad es un tema de carácter. La Biblia utiliza mezquindad para resaltar la nobleza del que es justo. Y bueno, Isaías 32 dice muchas cosas, pero el 7 del 8 dice, el mezquino trampa intrigas. En otro versículo dice, o sea, en otra versión dice, el mezquino gesta mentiras para aprovecharse y maquina planes malvados para arruinar a los pobres con palabras mentirosas. El noble, el cambio, concibe planes nobles y sus nobles acciones se afirma. ¿Qué quiere decir? Acá la palabra noble en hebreo es generoso. Dice que el mezquino va a hacer todo lo posible por abusar y aprovecharse de la gente pobre. ¿Ya? Abro paréntesis. ¿Sabían ustedes que los principales dueños de los bancos del mundo y las financieras son judíos? ¿Y sabían que cada judío que tiene ese poder adquisitivo está contrarrestando las ordenanzas bíblicas que no hay que aprovecharse de la gente y cobrar usura? Estaba el año de jubileo, que a los 50 años que todas tus deudas eran perdonadas, pero cada 7 años tus deudas se reiniciaban porque habían unas deudas que no se perdonaban a los 7 años. Em, pero tenías una oportunidad al año que se te perdonaran todas las deudas. Este es el pensamiento que rige la Torah hasta hoy en día. Pero el mezquino hace planes para abusar al pobre constantemente y es el príncipe de este mundo que gobierna con esta mentalidad. Pero tú y yo tenemos que ser gente de cambio y hacer emprendimientos y hacer negocios y hacer cosas para que bendiga en productos o en servicios a las otras personas. No solamente dar dinero, tú bendices al otro. También lo bendice con un buen producto, también lo bendice con un buen servicio, mucho más allá de lo que te estás haciendo. Y los planes nobles afirman sus acciones. Mezquindad del Nuevo Testamento. La palabra mezquino se traduce como avaricia y codicia en algunos contextos, pero Lucas 12:15 dice, mirad guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes que posee. Porque el ejemplo de Jesús en Lucas 12 fue que la persona era bendecida y cuando Dios lo bendijo más, no es para que ampliara y acumulara más, sino es para que diera más. Voy a terminar con segunda de Corintios 9 y segunda de Corintios 9 habla sobre este principio. Mira, te coloco un ejemplo y aquí voy a colocar a no sé, creo que la mayoría, pero casi todas son mujeres emprendedoras o autoempleadas
si tú vives con ejemplo, con 1 millón de pesos y hay una temporada que te va bien, Dios quiere que ahorres, que inviertas, pero que tu músculo de generosidad crezca. Si Dios te hace ganar 3 millones de pesos, sigue viviendo con 1 millón de pesos. Y el que tiene que aumentar es tu músculo de la generosidad. Ahorra para tiempos difíciles, invierte una parte, pero el mayor parte debe de ser la generosidad. Porque este versículo habla que la vida tuya no consiste en los bienes que posees. Porque como vimos el versículo anterior, tú puedes retener más. Y es injusto y es un pecado de omisión el que estás haciendo. Luego vas a sembrar escasamente. El apóstol Pablo en 2 Corintios 9, que lo vamos a ver, dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Resumen, la Biblia habla que eres incrédulo porque no le crees a Dios. Entonces tienes que retener, eres calculador porque tu ex es el que manda. Y escúchame, la generosidad no depende de un Excel, de una cuenta, depende de lo que amas. ¿Acaso tú le pasas una cuenta a tu hijo? ¿Le pasas una cuenta a tu esposo? ¿Le pasas una cuenta a tus padres de cuánto estás dando? No, tú das. Porque simplemente cuando tú amas, haces actos generosos. No importa si la otra persona te lo devuelve o no. No es eso. Es simplemente que tú estás amando. Y es ciego. No, no es una carga ni es una amenaza a tu patrimonio dar algo, porque no es así. Y claro, también es engañoso porque duele usar palabras para justificar su acción. ¿Y qué pasa si yo doy y se malgasta? ¿Y qué pasa si doy y lo aprovechan para mal? Como uno de los integrantes, la clase anterior dijo, yo di y la persona se fue a teñirse el pelo y yo no puedo. Eh, Tú no lo haces viendo las consecuencias de qué van a hacer. Mira, te voy a colocar un ejemplo. Mi papá fue un gallo increíble, es mi ídolo. Mi papá si no existiera Dios, mi papá sería mi Dios. Así como fue un gallo increíble. Lamentablemente falleció, no lo tengo cerca, lo extraño un montón. Pero es mi rol, es mi ejemplo de vida. Y mi papá era un gallo que trabajaba en piedra, digo, en minería, extraía la piedra, luego la trabajaba, luego la cortaba con máquinas gigantes y luego la instalaba, la vendía y la instalaba, hacía todo el proceso. Mi papá tenía camiones y tenía camionetas y las camionetas no le duraban nada porque cargaba, las sobrecargaba y las rompía los amortiguadores, en fin. Y cada vez que mi papá veía a alguien en la calle, literalmente lo subía a la camioneta y le preguntaba si había almorzado. Y el negocio de mi papá estaba en Las Condes, al frente de que hoy es el Alto de Las Condes. Antes era un jumbo, no más, un jumbo. Antes que la Kennedy fuera doble, era una sola calle, te estoy hablando de años 90. Yo era chico y mi papá cargaba gente en la pirámide y cargaba gente y se ponía la gente sin trabajo. Y yo me acuerdo que mi papá cargaba a 8 o 10 personas y las llevaba a su trabajo y les daba de comer y hacía ollas comunes y le enseñaba a trabajar la piedra y después eran sus trabajadores. Y ese ejercicio generoso de mi papá nunca cesó. Em, y estoy en Argentina con otro papá de otra familia y Argentina estaba en crisis año 2000 donde las rúas se van por helicóptero y en una semana hay 5 presidentes de Argentina, que la patada, el corralito, en fin. Y hay un niño que le va a limpiar el vidrio a este señor. Yo iba en su auto con su familia. Y este señor baja el vidrio y lo empieza a insultar. Porque el trapo que le estaba limpiando le ensució más el parabrisas. Y para mí, acostumbrado a la imagen de mi papá,
viendo a este otro señor que insultaba a este niño que estaba en la calle. Fue tan fuerte que tuve que bajarme del auto. Yo me bajé. No pude seguir con el trayecto. Y íbamos a una iglesia. Encontré la chiva, porque fue verdad, metí una chiva, una pseudo verdad o una pequeña mentira, como se diga, que me descompuse y que me tenía que bajar del auto, que ellos se fueran. Y me devolví una cuadra antes y invité a un pancho, como se llama ya, que es un completo, a este joven y me perdí la reunión, pero mi corazón no pudo seguir, no pudo seguir, porque yo vi a mi papá tratar a la gente que la estaba pasando mal. ¿Qué te quiero decir con este ejemplo? Que tu padre ama a los necesitados. Tu padre llora por la gente que hoy está sufriendo. Y tú tienes que seguir su ejemplo y su enseñanza. Y no puedes ser indolente, no puedes ser mezquino. Y te exhorto a que regules tu hedonismo a la confrontación de mezquindad que estás acostumbrada y que hagas actos generosos por los sufrientes y por los faltantes. Y tú me dices, pero Pablo, tú conoces, no conoces mi condición. Es que te estoy diciendo bíblicamente que tu condición de mezquindad te está encaminando a la pobreza. Porque cuando eres generoso, no es un intercambio con Dios, no es un trueque, no es que das 1000 y Dios te da 10.000. Por favor, eso es manipulación. Cuando tú estás con un corazón correcto, Dios sabe que te puede dar más porque tú vas a dar más, pero Dios no te va a dar más hasta que tu corazón no se regule, no a un acto generoso, sino a un corazón equilibrado que ama lo que Él ama y que Él te empieza a guiar, que tú tienes que dar esta porción, este zapato, esta, estos fideos a tal persona. Dispón tu corazón a eso. Bueno, creo que todo esto me lo voy a saltar. Solamente te quiero terminar que la esquindad es una prisión del alma, pues tus manos están cerradas para dar, pero también van a estar cerradas para recibir. Y acá me meto a la orientación de eh, la generosidad. Dios prioriza la intención como un acto de dar sobre la cantidad. ¿Se acuerdan la viuda que Jesús vio y ella dio todo lo que tenía? Hay un secreto en esto que pide la ayuda del Espíritu Santo que se los pueda transmitir bien. La generosidad abre las ventanas de los cielos para que sea transformado tu corazón, no tu billetera. Lo que es transformado es tu sensibilidad al dolor. Lo que es transformado es el oído para que Él te guíe a dar lo que hoy está en tus manos. Si tú cierras tus manos para dar, estás cerrando tus manos para recibir. Te confronto con eso. Te confronto con eso. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nadie te puede decir qué monto dar, ni la ofrenda especial, ni que des tu anillo, ni que des tu auto, ni que des... Por favor, no más, ¿ya? Dios no es así. Dios no te exige nada. Dios te va a poder... Dios primero pone que ames algo, ames a personas, ames situaciones y te desgastes por ellas. Mateo 6, del 3 al 4 dice, más cuando tú des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en los cielos te recompensará en público. Pucha, estoy en Reina Valera, perdón. 1 Corintios 29:14, pues todo es suyo y de lo recibido de tus manos te damos. Nada más, chiquillas. Nada más. Mateos 18. Sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera a la suegra, a los demonios.
y de gracia recibiste, dad gracia. Miren, y acá voy a dar algunas promesas a la gente que tiene este corazón que se conecta. Y quiero decir esto muy claro. Tú tienes que ser generosa en lo que Dios ponga en tu corazón, no por imposición de nadie, sino tu diseño, tus quebrantos van a ser impulsadas a dar a las personas que tú vas a afectar. Ese es tu rango de influencia. Tu rango de influencia va a crecer a la medida de que tu corazón crezca en la generosidad, no en el acumular. ¿Dónde? ¿En qué ministerio? ¿A qué misionero? ¿A qué? No se trata de eso. Se trata de lo que Dios te ha puesto, de lo que ames. Amas a personas que no son tus hijos. Ama condiciones terribles, ama huérfanos, ama situaciones. eh, yo hice un emprendimiento en Argentina que fue una revista. Estudié diseño gráfico y lo primero que hice, me generé una revista para sanar a gente de la prostitución, de la drogadicción y fui a ayudar a ancianos abandonados. Y esa revista tuvo 70 auspiciantes y luego empecé a intercambiar servicios a podólogos, a peluqueros y luego cuando ya la revista se autofinanció empecé a canjear revista a panaderías, carnicerías, verdurerías y empecé a hacer canastas de alimentos que iba a entregarles a los ancianos abandonados. Dios te ha dado el don de la creatividad y Dios va a bendecir cada idea para que tú puedas ser generoso con otros. Yo no tuve dinero para ir a ayudar a esos ancianos, pero sí levanté un proyecto donde rescataba a personas de la prostitución, de la drogadicción y me dedicaba a ancianos abandonados a cuidarlos con un trabajo social. Ninguna iglesia me apoyó, ninguna iglesia me respaldó y tuve mucha gente trabajando en este proyecto en Argentina, en una de las crisis más potentes de la economía argentina. Mi negocio de mi revista, que se llama una fundación, que creamos una fundación que se llama Aún hay esperanza, creció y creció. Y te quiero dar esta palabra profética para tu vida. Todo lo que Dios puso en tu corazón va a prosperar, porque no es tuyo, es de Él. Y Él va a usar tu inteligencia, y Él va a usar tus manos, y Él va a usar tu creatividad. Cuando tu corazón sea no mezquino, sino sea generoso con lo que Dios da. Y para eso son estas promesas. No es para que cumplas tus sueños, tus logros, tus metas, lo que a ti te da placer. Lucas 6:38 dice, da Dios dará medida buena, apretada, que ya lo vimos. Proverbios 11, hay quienes reparten y será añadido más, y hay quienes retienen lo que es justo. Acá la palabra reparten en el hebreo es veraka, que quiere decir bendición, don, estanque, presente. Y me encanta esta palabra de veraca. No es berraca, ya si hay un colombiano por ahí, no, es veraca, ¿ya? Y es como a los que reparten, es Dios te va a dar un estanque de generosidad en tu presente. Así que hay palabras chiquillas que yo abrazo con mi corazón y las creo. Y no es por vista, es por fe. Y esta es una de las palabras. Yo quiero, miren, adivinen cuánto les Carmen, no sé si les contaste que tienen que pagar 25.000 pesos por cada clase. Son cuatro, entonces cada uno me tienen que pagar 100.000 pesos, ¿ya? Eh, lo que le estoy diciendo es, perfectamente yo podría haberle cobrado estas clases. Y perfectamente como me pagan estas clases podría estar dando estas clases, pero nació en mi corazón y lo comuniqué con Carmen de bendecirlas. Y esta bendición no tiene nada que ver con el dinero, tiene todo que ver con que Dios me ha dado algo para ser de bendición a ustedes. De eso se trata el reino, chiquillas, de lo que Dios te da. ¿Qué es lo que está en tus manos? ¿Hay un celular? ¿Hay una manualidad? ¿Cocinas? ¿Administras bien? ¿Qué está en tus manos? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Entrégalo al reino. Y vas a ver cómo Dios te va a añadir más. Y te va a añadir más por lo que Dios está haciendo en ti. Miren, ahí
Proverbio 11:25 dice que la palabra bendición es aliento, alma, es antojo, contentamiento, corazón. Es increíble. Realmente increíble. Sigo mejor, bien, bien rápido. Quiero hablar sobre esto. Instrucciones para los ricos y sobre las riquezas. El versículo de arriba de 1 Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Qué fuerte este versículo, ¿no? Qué fuerte este versículo. ¿Qué quiere decirte esto? Que Dios está creciendo en la generosidad, en lo que Dios está haciendo contigo. Y no cierres tu mano, por favor, no cierres tu mano, porque cuando cierras tu mano es una evidencia que el amor del Padre no está en ti, el amor de Dios no está en ti. Las instrucciones para los ricos de este mundo, y ahí todos decimos, bueno, esto no es para mí, no es para mí. Pero quiero decirte que eres parte del 3% más rico de los habitantes de este mundo. Quiero decirte y ubicarte bien que tú eres rica en comparación con gente en Asia, en África, incluso en Latinoamérica. Realmente eres una mujer demasiado bendecida. Y este versículo es para ti. 1 Pedro 6:17-18 dice, los ricos de este mundo les manda que hagan el bien y que sean ricos en buenas acciones, dadivosos y generosos, Hechos 20:35, en todo enseñado y trabajando así, el que debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, bienaventurado, más vale dar que recibir, Proverbios 3:27, no te niegues en hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieras el poder para hacerlo. Te hago esta pregunta, ¿tienes el poder para organizar a estas mujeres y salir una vez al mes a un servicio de urgencia y dar café y pan a la gente que lleva 6 horas esperando la atención de su hijo, de su esposo, de su mamá? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Simplemente haz que suceda. Simplemente muévete desde tu comodidad y haz que la comisión de Dios de amar al sufriente no sea una omisión en tu vida. Am, Proverbios, Hebreos 3:16, y de hacer el bien y de ayuda mutua, no os deis, porque tales sacrificios son los que agradan a Dios. Hacer el bien es algo que el Señor ama, chiquillas, que el Señor ama. Nuestro Señor Jesucristo, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con tu pobreza fueses enriquecidos. Otros versículos claves ahí tienen. Quiero, este es un versículo bien clave y tengo 3%, así que se me apaga, me esperan un chiquito, ya son las 10:28. Uy, ok, miren, lean toda esta enseñanza. Le mandé pensamiento de Pablo, todas sus cartas paulistas, le expliqué la generosidad en el pensamiento de Juan, pero quiero detenerme en esto. Gálatas 6:9 y Eclesiastés 11:1. No os cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amiga, no desmayes de ser generosa. Caterina está siendo muy generosa con tan anciana. Ajusta algunas cosas, pero por favor no te detengas y no desmayes, porque Dios está viendo esto y a cada uno de ustedes les digo, no paren, no paren de ser generosos. Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, pues de muchos días los hallarás. Em, este término de Eclesiastés 11:1, muchos, ahí se los puse en hebreo, pero dice dentro de muchos, echa tu pan. Ese echa tu pan es una parábola de que como Cristóbal Colón
vino, los conquistó. Ay, loco resentido, no, perdón. Entonces, los locos vinieron y auspiciaron estos viajes de estos tres barcos y llegaron y hubieron gente que financió ese viaje, principalmente la corona y algunos nobles, y llenaron los barcos de oro, particularmente Chile, Perú y Bolivia, y se llegaron cargados de oro a España. Ese es el principio que tira este versículo, que echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Es echa, invierte, te está dando una opción, invierte en estas cosas. Y acá la palabra hecha es rov, que es abundancia, es abundar, es, es muy loco porque dice que es aumentar, específicamente multiplicar, abundar, decenas, 10.000, grandeza innumerable, multiplicar. La Biblia te está hablando en Eclesiastés 11, que cada vez que tú echas tu pan, el fruto de tu esfuerzo en una vida, tú estás multiplicando las opciones de que ese pan vuelva con tesoros a tu vida. Es una figura de inversión que ocupa la Biblia para que tú seas generosa. No voy a alcanzar a entrar a Proverbios. Me hubiese encantado, chicas, pero son las 10:31 y quiero terminar con lo que es segunda de Corintios 9. Me quedan 3%. Así que si es que me cortan, nos vemos el domingo y por favor no fallen, ¿ya? Las quiero ver ahí. Miren, vayan a segunda de Corintios 9. Voy a leer varios versículos, pero miren, dice, versículo 8, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo que es necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dice la Escritura, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Quiero decirles que el apóstol Pablo está hablando sobre la Jerusalén, o sea, los generosos que son los cristianos que pidieron una ofrenda para Jerusalén. Si se van al versículo 2 dice, pues sé los deseosos que están de ayudar. Y me estuve jactando a las iglesias de Macedonia, de ustedes, los de Grecia. Hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Cuando tú eres generoso y empiezas un movimiento de generosidad, es una visión contagiosa. Cuando Dios te manda a hacer algo a ti y lo empiezas a hacer generosamente, otros se van a unir a ti en este proyecto. Así que avanza en el proyecto que Dios te da. No mires tus 5 panes y 2 peces. Y el versículo 8 que te leí habla sobre que tú vas a tener, cuando empiezas a ser generoso y empiezas a actuar y quieras ser generoso y lo empiezas a actuar, luego viene el versículo 8 y dice que Dios va a proveer con generosidad todo lo que necesitas. Entonces siempre tendrás todo lo necesario para, y habrá bastante de sobra para compartir con otro. Es un siguiente nivel, es otro nivel que tienes de sobra para dar aún más. Pablo habla acá sobre, anoten ahí, Salmo 112. Salmo 112 es el salmo que los judíos le recitan en oración todas las noches a sus hijos. Me lo puedo recitar de memoria. Apréndanselo. Hablan que tendrán influencia, que serán millonarios, que serán ricos, que prestarán y que tendrán sus negocios equitativamente, que sus buenas acciones serán recordadas, que en los malos tiempos no van a temer, porque su corazón está confiado en el Señor. Todo tiene que ver con la abundancia. Ahora miren el versículo 10. Dice, pues Dios, quien provee la semilla del agricultor y el pan para comer, de la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Se dan cuenta que hay niveles de generosidad? No parte ganándote el quino o un gran premio y ser generoso. Va en escala, va en procesos de generosidad, va en que tu corazón se va enanchando. La mezquindad
en hebreo es cuando tú reduces, achicas tu corazón. La generosidad es todo el efecto cuando tú amplías tus graneros para recibir más, para dar más. Y el versículo 10 dice que Él va a aumentar tus recursos y luego vas a producir una cosecha de generosidad. Mira, de repente cuando estás siendo generoso, este fallo en la Matrix y estás bien viendo esto, lo que sucede es que am, Dios interviene. Espéreme, hago un paréntesis. Tengo 2% de batería. Mi computador se va a acabar, ¿ya? Noé, te pido que si se me corta, por favor tú ores y puedas ministrar en esto porque no tengo batería y no tengo mi cargador. Así que te paso el micrófono a ti para que tú termines la clase, porfa, ¿ya? Bueno, sigo hasta donde me dure. Llega y dice que Dios aumentará los recursos, pero luego el versículo 11 da otro nivel de generosidad. Cuando Dios te confronte y Dios envíe una falla en la Matrix, hay veces que Dios te va a mover a que des 1 kilo de arroz a una persona. O compres una torta, o compres, qué sé yo, no sé, un chaleco para alguien, cualquier cosa. Luego Dios te va a bendecir más para que tú des un paquete con mercadería. Luego Dios te va a bendecir más y hay diferentes niveles. Y ya tú no le preguntas a Dios en tu Excel y dices, ya, ¿cuánto puede dar? El Espíritu Santo te va a interrumpir y te va a pedir la mitad de tu sueldo, te va a pedir todo tu sueldo, te va a pedir más que tu sueldo y tú empiezas a moverte en un corazón generoso sin Excel. Y es ahí donde Dios empieza a derramar aún más. Pero es un contrasentido. No me lo dijo un pastor, no me lo dijo un giro, nadie tiene que pedir algo. Es al revés. Es el Espíritu Santo inclinando una necesidad y moviéndote a actuar. Pero mira el versículo 11. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido. Yo pregunto, ¿quién quiere ser enriquecido? Todas me van a decir que sí, obvio, pero esa es la parte de la antesala de tener una actitud y un corazón generoso al extremo. ¿Quieres ser bendecido y enriquecido al extremo? Tienes que tener un corazón generoso en extremo. Y acá dice, efectivamente serán enriquecidos en todo para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos las ofrendas a los que necesitan, ellos darán gracias a Dios. Dios quiere aumentar los recursos en tu vida, la respuesta es chiquillas. Pero es para que sigues viviendo en 1 millón. Y el resto, ahórralo para tiempos difíciles, invierte, pero aumenta el dar. Aumenta el dar. Aumenta el dar. Porque eso te hace ser un corazón confiable. Mira, y acá hay dos cosas, el versículo 12. Entonces, dos cosas buenas resultan del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán gloria a Dios, pues su generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como hacia todos los creyentes, demostrarán que son obedientes a la buena noticia en Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido al desbordante gracia que Dios le ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no se puede escribir con palabras. El apóstol Pablo termina agradeciendo el don de la generosidad. Habla que cada uno de nosotros tiene un ministerio de dar. Y acá hubo un efecto cruzado como una X. Cuando tú tienes un corazón entrenado en la generosidad, compasivo, empático, que no busca lo suyo, que escucha al Espíritu Santo y se mueve en esto, tú vas a suplir a los pobres. Los pobres van a dejar de ser pobres y van a dar gracias a Dios. Y Dios va a seguir bendiciendo tu vida pa- para que tú sigas siendo generoso. Es un ministerio, no es un estanque, es un ministerio que fluye agua, es algo que viene y da. Pero Dios
primero te pide que seas generoso y que tengas entusiasmo para dar, no porque te sobre, ¿ya? Sino porque te mueves con el Espíritu Santo. Luego Dios te empieza a dar más abundantemente para que tengas suficiente para no dar con un esfuerzo ni limitado, sino que tengas más. Luego Dios te va a enriquecer para que tus abundancias sean escandalosas y extravagantes. Y luego vas a ayudar a los pobres para que salgan de su condición y ellos van a dar gracias a Dios y Dios te va a seguir bendiciendo. Y el apóstol Pablo dice, gracias por este don de la generosidad. Quiero terminar con esto. La generosidad no viene porque yo ore y tú empieces a implementarla. Nadie puede obligarte. Te lo vuelvo a repetir, no existen pactos, no existe ley de la atracción, no es que Dios te da para que Dios te dé más, estás completamente fuera del sentido. La generosidad es base, la base de esto es el amor. Y cuando Dios te manda un propósito, cuando Dios te manda un sentido de ser generoso con lo que tú eres, no con lo que tienes, obviamente que lo que tienes ayuda, pero digo, lo que tú eres, tu proyecto de vida, tus milagros, tu testimonio, tus heridas van a afectar a un tipo de persona. Y ese tipo de personas son las que van a ser bendecidas por la generosidad que Dios ha puesto en tu corazón. Que la mezquindad, que el pecado de omisión y mirarte solamente al ombligo y andar quejándote, te está limitando de ser pleno y feliz en lo que Dios te manda a hacer. No te canses de hacer el bien, porque mañana vas a cosechar. Y si eres generoso y generoso y no ves cambios económicos y no ves cambios, es porque estás sembrando en la eternidad. Y te quiero animar con esto. Te quiero animar a que seas generoso en la eternidad. Así que bueno, Noé, te dejo porque ya me queda el 1% y se me va a terminar. Me quiero despedir. Gracias por estas 5 clases. Lo pasaron increíble. Las dejo con mi amiga Noé. No, por favor, ora, si tienes una palabra para alguien, siéntete libre para compartir eso. Por favor, chicas, prendan sus cámaras. Es el tiempo de administración. Lamentablemente me queda 1%, pero las dejo en las mejores manos. Seré como Jesús. Les conviene que yo me vaya porque viene el Consolador. Así que déjala a Noé para que ore por usted. Ella tiene un don increíble, profético. Así que nada. Gracias por estar estas 5 clases conmigo. Espero de que haya sido de bendición. Por favor, no falten el domingo a las 2:30, creo que es. Júntense ahí, lo vamos a pasar increíble. Yo llego un poquito después y quiero que sea un tiempo para que ministremos en el Espíritu. Gracias y las dejo ahí con Noé. Yo voy a apagar mi micrófono, así que Noé, por favor, dale tú. Sí, gracias, Pablo. Creo que esta, eh, esta secuela de clases ha sido tremendamente impactante para cada una de nosotras. Me uno. El Espíritu Santo me ha quebrado. Hemos hablado de distintos temas y creo que lo que se ha tratado en profundidad en esto es nuestra identidad. Em, y ha sido tan sanador y tan revelador desde la confrontación. Em, y creo que es tan lindo cuando el Espíritu Santo, tan lindo y difícil, cuando el Espíritu Santo nos pone como en una máquina. Hoy tuve un examen con mi hijo donde lo envolvían como un gusanito y lo metían en una maquinita y le sacaban fotos en distintos ángulos. Em, y el Espíritu Santo es como que hace lo mismo con nosotras cuando se lo pedimos y permitimos. Nos toma, nos pide que nos quedemos quietas y nos empieza a hacer una radiografía de cuerpo completo de todas las áreas de nuestra vida, en la medida en que nosotras lo pedimos. Nosotras tenemos que disponer nuestro corazón y permitirle que Él trabaje con nuestras emociones, con nuestras relaciones, con nuestras heridas, con nuestros quebrantos, con nuestras finanzas. Y, y el momento de la radiografía es doloroso,
pero sentía mucho decirles como han sido valientes por llegar hasta aquí. Hemos sido valientes por permitir que el Espíritu Santo nos haga una radiografía. Hemos sido valientes por pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cuáles son nuestros quiebres, cuáles son nuestros topes, qué es lo que nos tiene muchas veces en en un estancamiento. No solo financiero, sino que muchas veces es un estancamiento en distintas áreas de la vida, en estancamiento emocional, estancamiento espiritual, estancamiento relacional, y va afectándonos. Entonces, em, siento mucho decirles esto, como han sido muy valientes, son mujeres tremendamente valientes. Disponerse para que el Espíritu Santo nos haga una radiografía es súper valiente. Y es súper doloroso. Así que si te está doliendo, en el fondo, si te han dolido todas estas sesiones, déjame decirte que va súper bien. Va súper bien, porque Dios te está mostrando tu diagnóstico. Te está diciendo, hay heridas, hay enfermedades subyacentes, hay quiebres subyacentes que vienen de hace 1, 3, 5, 10, 15 años de tu historia. Hay cosas dentro de tu comportamiento financiero hoy en día que tiene que ver con tus papás, con tus abuelos. Como hay cosas que van más allá de ti y el Espíritu Santo es necesario que nos revele y nos muestre como dónde Él quiere trabajar en esto. Es impresionante cómo la Biblia habla de finanzas y, y creo que es porque nuestro corazón se va mucho a eso. Había una frase muy buena de especialidades juveniles cuando yo estaba en los jóvenes de mi iglesia y era, los jóvenes son con las emociones como el adulto es con el dinero. Y es verdad, es verdad. Eh, y al final el dinero es un medio y Dios es el Dios de todo. Y quiero orar en esto, en este sentido, como Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, sigue revelándonos y te pido esto como Padre, revélanos, muéstranos en qué áreas de todo lo que llevamos hablando tú quieres venir a sanar primero, como cuáles son las áreas de diagnóstico de mayor debilidad de nuestras vidas. Y te pido, Señor, que tú puedas venir a traer libertad en esto. Mm. Siento mucho orar como por esta cautividad financiera, Dios. Oh, siento esto, ¿no? Hay una cautividad financiera que va más allá de los recursos que tú tienes o no tienes. Como tiene que ver con una mentalidad heredada y una esclavitud cultivada por años. Oh. Hay algunas de ustedes que han logrado una pseudo libertad financiera y hay otras que están bajo una sobrevivencia en esto. Y siento que el Espíritu Santo quiere venir y liberarnos de esto y mostrarnos que Dios es el Señor del oro, de la plata y de todo recurso. Y que va mucho más allá de nuestra historia, de nuestra herida, de lo bien o mal que administremos, ¿no? Padre, sea lo que sea que tengamos en nuestra despensa, sea lo que sea que tengamos en nuestra cuenta, sea lo que sea que tengamos, Dios, tú cultiva en nosotras un corazón generoso en el nombre de Jesús, ¿no? La única forma en que tú quiebras la esclavitud financiera es a través de la fe y la generosidad, Dios. Ven Espíritu Santo, oro por una mayor porción de fe y una mayor porción de generosidad, Dios. Mo- Oro por un amor y un dar que no se limita a la situación actual, no a una irresponsabilidad, sino que a un corazón que ama y que se da sin límite en esto, Dios. Ora Espíritu Santo por cada una de las chicas que está teniendo dudas como en esto, en esta área. Mm, Jocelyn, tú escribías hace un rato en el grupo. Contabas una situación que te pasó y quiero bendecirte por esto. Y quiero bendecir por todo lo que se hace en el silencio, como tu Padre que está en los cielos ve lo que tú haces en lo secreto.
Siento que hay algunas de ustedes que le han estado preguntando a Dios y reclamando por situaciones de injusticia, como de ver a otras personas que no tienen, no practican la misma generosidad o amor por otros y les va bien. Como quiero orar primeramente por toda sensación de injusticia y quiero orar también por cualquier raíz de amargura o envidia que se pueda haber instalado en esto, porque viene de una falta de revelación de identidad. Ven Espíritu Santo y sigue revelando que son hijas amadas, ¿no? Ven, Padre, y muéstrales que si te pedimos a ti que estás en los cielos, Dios, tú respondes, Dios. Que las peticiones y las cosas que no las dejan dormir de noche, Dios, las aflicciones, cuentas impagas, compromisos, necesidades, Dios, que son buenas. Necesidades por los hijos, Dios, que son buenas. Necesidades por los padres, Dios, que son buenas, Dios. Esas cosas que no nos dejan dormir por la noche, tú en la mañana ya las tienes resueltas, Dios. Oro por una mayor revelación de esto. Oro por una mayor revelación, Dios, de tu cobertura, de tu paternidad. Oro, Espíritu Santo, para que tú te reveles con todos estos corazones, en toda generosidad y en toda abundancia, Dios, porque tú premias. Tú no dejas, Señor, tirado a aquel que mira y que ama al otro. Tu llamado, Jesús, fue ir a aquellos que tenían necesidad. Tu llamado fue cubrir a las viudas, a los pobres, a los necesitados, Dios. Ven, Espíritu Santo. Siento mucho orar como por las aflicciones, por algunas de ustedes que están en deuda con casas comerciales, con entidades bancarias, con créditos. No, no te voy a mentir. Estas cosas no se resuelven de la noche a la mañana. Pero confía que tienes un Padre que te respalda y ordénate un día a la vez. No, oro por paz sobre tu mente, paz sobre tu corazón. Siento muy fuerte esto, como muchas de ustedes no pueden dormir bien, como no logran descansar de noche, viviendo como con estas aflicciones de deudas, de cosas pendientes. Ven Espíritu Santo y trae toda paz. Como ven Padre y abrázalas y hazles saber que no están solas, que tú vas a proveer, Dios, que tú estás. Oh, ven y pon un mayor hambre en nosotras de ti, Dios, de buscarte cada mañana y cada noche. Y no sabemos cómo, Dios, pero tú ordenas y tú sanas, Señor, toda necesidad. Trae paz, Señor, a aquellas que se sienten perseguidas o esclavas, Dios. Trae paz para todas aquellas que sienten como esta opresión, esta amargura, Dios. Llévanos a disfrutar y a contentarnos en ti y en lo poderoso que eres tú, Dios, que es tu presencia. Ven Señor, por sobre toda cosa. Ven, Padre, ven, Señor. Siento mucho decirte esto, nos cuesta, pero levántate una hora antes y ora al Señor, porque te veo orando antes de que el sol salga y veo grilletes de tus manos y de tus pies cayendo. Mm, Veo una mentalidad quebrándose constantemente, como que viene palabra de Dios y quiebra y quiebra y quiebra y quiebra. Y es un proceso doloroso, pero es sanar. Es quitar y es desarraigar mentalidad de pobreza, mentalidad de conformismo, mentalidad de mediocridad. Como en el nombre de Jesús, tú has sido llamada a ser hija del Rey, no a conformarte con este siglo, no a conformarte a vivir pagando créditos, no a conformarte a vivir en el sistema de esclavitud financiero de este mundo.
Ven, Jesús. Habla a la identidad de cada una de nosotras. Mm. Y sabes que siento que hay otro grupo de mujeres que tiene ahorros, que ha sido trabajadora, ha sido perseverante y tiene ahorros. No, amiga, no seas mezquina en ayudar a otros. No seas mezquina en invertir, en ser inteligente, en mover, en estrategia, pero por sobre todo en dar. Si el Señor te bendice y cuando el Señor te bendiga, no seas mezquina en dar, no seas mezquina en amar. Y aun cuando no tienes, como aun cuando estás medida y lograste comprar para poder tener para las siguientes semanas y el Señor te dice, tu hermana tiene necesidad, anda y divide tu despensa, porque el Señor te sostiene. Siento que muchas de ustedes han sido desafiadas en esto y no se trata de lo que tienes o no, es tu fe la que está siendo probada. Tú le has pedido a Dios y siento mucho esto. No te puedo decir nombres porque siento que es un clamor general, como le has pedido a Dios que te aumente la fe, que te aumente la fe. Y el Señor está trayendo desafíos, pero también va a traer milagros, porque tu fe crece a través de la prueba y a través del milagro y a través de la palabra del Señor en tu vida. Entonces, no tengas miedo cuando el Señor esté trayendo pruebas, cuando esté trayendo nuevos desafíos, cuando te esté llevando a ver, a hacer cosas que tú no ves, porque es tu fe la que está siendo edificada. ¿Y sabes qué? Vas a ver milagros de Dios. Vas a ver milagros de Dios. Vas a ver cómo de repente te alcanza para ir comprando las cosas que en 2, 3, 4, 5 años no pudiste comprar. Y de repente está en tu casa. De dineros que no sabías que estabas y de repente te llegan. De deudas que estaban ahí de repente, de repente. Oh, cree en un Dios que sí hace milagros. Cree en un Dios que sana. Cree en un Dios que provee salud. Que no es necesario que te hagas todos los chequeos médicos, que este Dios sana. No necesitas ese dinero porque tienes a quien da la sanidad, a quien te creó, a quien diseñó cada célula de tu cuerpo. Ese Dios es el que sana, ese Dios es el que restaura, es un Dios que hace milagros, es un Dios que hace milagros. No te canses de creer y aunque tu milagro haya avanzado y lo que tú pediste se haya cumplido en un 20 o 30%, sigue orando, porque el mismo Dios que hizo ese milagro te está llamando a más tiempo con Él, a más profundidad con Él, porque Él tiene el milagro completo ya realizado. Pero te está llamando porque quiere pasar tiempo contigo, porque se deleita en la intimidad contigo, porque disfruta. Disfruta que su hija esté en su presencia, que comparta, él disfruta de compartir su carga en tu corazón. El Señor disfruta tanto cuando estamos en Él, que es como que el mundo se detiene y no hay nada